que tienen que ver con el problema de la inflación sobre los estados contables. A ver, empecemos diciendo lo siguiente. Ustedes saben que una de las maneras de definir la inflación es decir que la inflación es un fenómeno económico, no sé, de la macroeconomía, que se caracteriza, ¿por qué? Se caracteriza por una alza sostenida y generalizada en el nivel de precios de la economía, en el nivel de precios de los bienes y servicios de la economía. O sea, cuando hablo de inflación, ahí les dije tres cosas. Les dije, hay un alza, ¿sí? Si hubiera, en vez de un alza, de un incremento, hubiera un decremento, una disminución, eso sería deflación. Acá estamos hablando en términos generales de inflación. Pero los conceptos a los efectos del ajuste por inflación, los razonamientos, son los mismos para inflación que para deflación. Como la inflación es un fenómeno que está mucho más cerca, nosotros lo vemos mucho más, vamos a referirnos a inflación. Pero tengan en cuenta que los mismos razonamientos sirven para el problema de la deflación también. Entonces, les decía, yo les acabo de decir tres cosas recién. Les dije, es un alza, o sea, es un incremento. Les dije, es sostenido. ¿Qué les quiero decir? Bueno, no es un incremento que se produce una vez. Cualquier precio de bien o servicio de la economía puede aumentar una vez. Pero esto no, esto es sostenido. Está aumentando de manera recurrente, de manera sostenida, ¿sí? A lo largo de un periodo de tiempo. Es un incremento, es sostenido y es generalizado, les dije, que es la tercera cosa que les dije, del precio de los bienes o servicios de la economía. ¿Qué quiere decir de generalizado? La mayoría de los bienes y servicios están aumentando. Obviamente que no todos los bienes y servicios de la economía aumentan en el mismo porcentaje. Hay algunos que aumentan más, otros que aumentan menos, unos que estacionalmente aumentan más, otros que estacionalmente aumentan menos, otros que en promedio aumentan como el promedio, pero en definitiva están la mayoría de los bienes y servicios de la economía aumentando en forma sostenida, o sea, permanentemente, o casi permanentemente, y la mayoría de ellos. Esto es como ver algo, como ver una moneda de dos caras. Decir esto que estoy diciendo acá, un incremento generalizado y sostenido de los bienes y servicios de la economía, es lo mismo que si me doy vuelta y decir, bueno, entonces la inflación como fenómeno económico es una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda en forma sostenida, generalizada. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, entonces si ocurre eso, dado que yo tengo una moneda que no cambia de valor, que tiene un valor nominal que es fijo, lo que me está ocurriendo es que tengo una pérdida sostenida y generalizada en el nivel de compra, en el poder adquisitivo, lo que se conoce como poder adquisitivo, de la moneda en vistas de que la moneda es la que me sirve para comprar y para adquirir y para obtener los bienes y servicios que se producen en una economía X en un periodo X. ¿Está? Entonces, las dos formas de definir la inflación, pero que en realidad es ver lo mismo desde dos ángulos, es decir que es un aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios de la economía, o lo que es lo mismo decir que es una pérdida permanente del poder adquisitivo, del poder de compra de la moneda en un periodo en una economía. Ustedes vieron que nosotros al principio, cuando hablamos de modelos contables, hablábamos de que la moneda de curso legal del país, es el común homogeneizador, es el que hace homogénea todas las cuestiones que están adentro de un estado contable, que son tan heterogéneas, ¿no es cierto? Ahora, esa moneda la moneda de curso legal de un país, tiene que cumplir con tres propiedades. Tiene que tener tres propiedades. O sea,
La economía nos dice que la moneda de un país tiene que servir como moneda de cuenta, como moneda de cambio y como reserva de valor. Esas son las tres propiedades que tiene que cumplir la moneda. Tiene que ser moneda de cambio, ¿por qué? Porque la moneda es la que en una economía capitalista permite que se transen bienes y servicios a través de la misma. Es la moneda de cambio por excelencia. Yo puedo intercambiar bienes cambiando un tractor por X toneladas de soja, podría ser, pero lo normal es que la moneda de cambio en economía son los pesos, es la moneda de curso real. Esa es una característica que tiene que tener la moneda, servir como moneda de cambio. Otra característica que recién les dije es, bueno, además tiene que servir como moneda de cuenta. O sea, me tiene que permitir hacer las cuentas. Me tiene que permitir en forma correcta poder, en los términos nuestros de los contadores, poder exteriorizar la información de un balance correctamente. ¿Sí? Esa es la propiedad de moneda de cuenta. Y la última de las propiedades que les comenté es reserva de valor. Bueno, la moneda por excelencia es la reserva de valor. Digamos, si yo quiero ahorrar, quiero reservar un valor, lo que hago es, lo reservo a través de tener moneda. Porque el día de mañana puedo intercambiar esa moneda por lo que quiera. ¿No es cierto? En un país con una moneda estable, la moneda cumple esas características. En un país con una moneda inestable, donde hay inflación, porque la moneda va perdiendo permanentemente poder adquisitivo, esas tres propiedades que tiene que tener la moneda empiezan a naufragar. Entonces, la moneda empieza a no servirme como moneda de cambio. ¿Por qué? Y porque en algunas operaciones no me aceptan no me aceptan la moneda, no me sirve para cualquier tipo de operación. Entonces, no me sirve como moneda de cambio totalmente. En Argentina eso típicamente ocurre cuando los procesos inflacionarios se han acelerado, cuando yo quiero comprar bienes durables, cuando yo quiero comprar un inmueble, es muy probable que quien me venda no quiera la moneda local porque sabe que no le va a servir el día de mañana para reservar el valor del inmueble que está dando a cambio. Entonces a lo mejor solo me vendan una moneda extranjera. Eso suele ocurrir. Entonces empieza a quedar deteriorada su característica de moneda de cambio en esas circunstancias. Como moneda de cuenta, que es lo que particularmente nos interesa a nosotros, si la moneda no es un patrón estable de valor, porque hay inflación en la economía, digamos que es un metro, nosotros medimos con un metro. Bueno, es un metro que cada vez tiene menos centímetros. Con lo cual mal podríamos medir con un metro que se va achicando. Entonces, como moneda de cuenta particularmente a nosotros nos interesa, hace que la información, las cuentas, los estados contables que nosotros confeccionamos como información para terceros, pierdan calidad, pierdan información relevante y empiecen a no ser, a no mostrar la realidad como corresponde. Y por último, cuando hay inflación también, digamos que como reserva de valor, si es una moneda que se está degradando, nadie quiere quedársela, todo el mundo quiere intercambiarla por algún bien que tenga un valor más estable. ¿Está claro entonces hasta acá? ¿Hay que repetir algo? Bueno. Frente a esa situación que yo les acabo de describir, hay tres posibilidades. Primera posibilidad es hacer de cuenta que la moneda es un patrón estable de valor, seguir utilizándola, hacer caso omiso a la pérdida de poder adquisitivo que tiene,
y efectuar las cuentas, que es lo que particularmente nos interesa a nosotros, y confeccionar los estados contables con esa moneda como si fuera una moneda estable. Eso se llama ilusión monetaria. Nos hacemos la ilusión de que estamos trabajando con un patrón de medida estable. Sería como vimos en Conta 1, ¿no? Que trabajábamos Exacto. en inflación. No practicamos ningún tipo de remedio para corregir esta situación. ¿Sí? Una segunda postura, una segunda alternativa sería, bueno, tratar de solucionar el problema recurriendo a algún tipo de ajuste que nos remedie parcialmente esta situación, aunque no lo haga de manera integral. Eso se llama la postura de efectuar ajustes parciales o parches. Porque es un parche, digo, bueno, arreglo esto, este pedacito, no me fijo todo el problema en su integralidad, pero resuelvo algo. Entonces, la segunda postura es efectuar ajustes parciales o parches. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y la tercera postura es tratar el problema integralmente, en su integralidad, y tratar de resolverlo todo. Todo el problema junto. Con los distintos, con las distintas facetas que tiene todo este problema en toda la información contable. Bueno, resolver el problema raíz en forma integral. Eso es el ajuste integral. La doctrina contable ha propuesto desde hace ya muchos años, como remedio, el ajuste integral sobre los estados contables para corregir el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda cuando hay inflación. ¿Alguien me tiene que preguntar algo? Sí, profe, por favor, ¿podría repetir lo de la ilusión monetaria, la primera postura, que es La no primera tomar en... postura es el avestruz que mete la cabeza bajo la tierra y no se da cuenta, hace caso omiso a que hay inflación. La moneda no es un patrón estable de valor, ¿sí? Pierde poder adquisitivo, pero esa situación nosotros no la tenemos en cuenta y seguimos trabajando como si la moneda fuera un patrón de medida estable. Eso se llama ilusión monetaria. Nos hacemos la ilusión que la moneda es estable. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Bueno. Hablemos ahora un poco de cuáles son las distorsiones que provoca, el uso de una moneda heterogénea sobre las cifras del estado contable, que es lo que a nosotros nos preocupa en particular. O sea, ¿cuáles son las distorsiones que provoca sobre la información contable la inflación y la no utilización de un remedio para resolver ese problema macroeconómico? Bueno, son muchas y muy variadas las distorsiones que provoca. Vamos a nombrar algunas. Una de ellas, la primera, si yo sé que cuando hay inflación mantengo dinero en la caja y ese dinero se desvaloriza, eso me provoca una pérdida. Esa pérdida, si yo no hago ajuste por inflación, no la conozco, no la veo. El estado contable no me la informa. Del mismo modo, si yo tengo una deuda en moneda local, en pesos, con un valor nominal fijo, que no genera intereses,
Yo mantengo ese pasivo durante un periodo en que hay inflación. Ese pasivo se va degradando. En términos reales, cuando yo lo cancele, a mí me conviene tenerlo lo más lejos posible, la obligación de pagar ese pasivo. ¿Por qué? Porque sé que se está degradando, porque la plata con la cual voy a terminar pagándolo cada vez vale menos para quien le tenga que cancelar el pasivo. Entonces eso me está generando un resultado positivo, una ganancia, que el estado contable, si yo no hago ajuste por inflación, no me la muestra. Y lo más probable de todo es que haya una mezcla de las dos cosas. Yo en un estado contable, en un periodo determinado, esto va cambiando permanentemente todos los días, pero yo estoy teniendo disponibilidades que se están degradando o créditos en moneda local sin ningún tipo de ajuste que se están degradando y esos me están provocando una pérdida que yo no estoy mostrando, pero como contrapartida en el pasivo es probable que también tenga pasivos que se están degradando y me están provocando una ganancia, al revés. Y en definitiva, mi resultado será la confluencia de esas dos fuerzas, de esas pérdidas y esas ganancias, por mantener durante un periodo determinado en el cual hay inflación, activos que se me degradan y me provocan una pérdida, y pasivos que se degradan y me provocan una ganancia. Pero, profe, perdón, con respecto al dinero en la caja que se va a desvalorizar, en realidad habíamos dicho que no lo podíamos ajustar con respecto al billete. Digo, si nosotros tenemos un billete de 500 pesos y hay inflación y lo que compraba con ese billete de 500 pesos hoy ya no lo puedo comprar, en realidad no lo puedo ver reflejado en el estado contable, ¿no? Porque el billete sigue siendo el mismo. Nunca lo ves reflejado en el estado contable porque vos lo que ves es la contrapartida del billete. El billete ese tiene una contrapartida. A lo mejor el capital que aportaste. Lo que te está diciendo es que se te degradó el capital que aportaste en efectivo. Yo no estoy hablando de ajustar. Estoy diciendo, el fenómeno económico produce una distorsión, produce un resultado en este caso, que es de lo que estamos hablando, que si yo no hago un ajuste, no contemplo esta situación, la información contable hay un resultado que se lo está comiendo, no me lo está mostrando. Que es el resultado por mantener activos a un valor nominal fijo, que se degradan y por lo tanto me provocan una pérdida, y como contrapartida en el mismo momento, probablemente de mayor o menor envergadura, habrá que ver cuáles son los montos de todo lo que juega acá, y como cambia permanentemente esto, tengo pasivos que se están degradando y por lo tanto me están dando una ganancia. Es una mezcla de todo eso. Pero en definitiva, hay un resultado, que es lo que nosotros tenemos que saber hasta ahora, hay un resultado que yo no mido, pero que existe. Eso le hace perder a la información contable relevancia. Está muy bien la observación, de todas maneras, de Baldino, está muy bien la observación, o sea, detectar de que habíamos dicho que justamente el dinero, como tiene un valor nominal fijo, no se puede ajustar, digamos. Bueno, justamente porque no se puede ajustar, te produce una pérdida. Claro. Pero digo, está muy bien el análisis que ella hizo, a eso voy. Sí, sí. Bueno. Segundo punto. Se distorsionan los resultados. Normalmente nosotros decimos que los resultados se sobredimensionan, se expresan por encima de su valor real. ¿Por qué? Bueno, un poco justamente de lo que estábamos hablando hace un rato. En el proceso que lleva a la ganancia, yo compro en un momento determinado bienes de uso, luego compro insumos, le agrego mano de obra, le agrego gastos generales de fabricación, y en un periodo posterior vendo y cobro. Cuando yo no corrijo el problema de la inflación sobre el estado contable, lo que me está ocurriendo es que las ventas, los ingresos, la parte del flujo positivo del cuadro de resultados, me está quedando a valores más cercanos de los costos que me están quedando
más degradados, porque son los que primero incurrí, o sea, a ingresos más nuevos le estoy contraponiendo costos más viejos y por lo tanto más degradados. Eso hace que la utilidad bruta se sobredimensione. Si la utilidad bruta se sobredimensiona el resultado en definitiva. Lo mismo ocurre, fíjense, supónganse que yo compré una máquina hace 10 años con la cual produzco. Yo no corrijo por inflación. El valor de la máquina, de incorporación de la máquina, está al valor de hace 10 años, a un valor absolutamente degradado, su inflación. Las amortizaciones que yo incluyo en el costo de los productos de esa máquina están calculados sobre un valor degradado, no sobre lo que serían las amortizaciones si yo pudiera reexpresar ese valor. Decía, no, la amortización es tanto, no es este valor degradado de hace 10 años que vengo amortizando siempre lo mismo. Eso va en el mismo sentido. Hace que en el cuadro de resultados se afecten con costos por amortizaciones en menor cantidad de lo que correspondería. Y con los bienes de uso eso pasa particularmente, porque los bienes de uso es lo que más estable está en el activo, que está durante mucho tiempo, mucho más que los bienes de cambio, y es lo que más se degrada. Así que de ese flujo de amortizaciones, que es, digamos, que no es sincero porque expresa valores del momento en que incorporé el bien, yo lo que estoy haciendo en definitiva es afectando a los resultados con un costo, con un flujo negativo por amortizaciones menor del que correspondería. Y por lo tanto, sobremagnifico otra vez, sobrevalúo los resultados. ¿Cuál es el riesgo de sobredimensionar los resultados? Ya lo hemos dicho otras veces. Dentro del patrimonio neto yo tengo capital o resultado. Si yo digo que son resultados, algo que en realidad no es resultado, y lo distribuyo, en realidad lo que estoy distribuyendo es capital, no resultado. Y el capital no es susceptible, como ustedes saben, de ser distribuido. Entonces, es muy importante yo poder separar qué es resultado efectivamente de qué es capital. Porque el resultado lo puedo distribuir, el capital no. Sin embargo, a través de este mecanismo en el cual comparo ingresos nuevos con costos viejos, yo estoy sobredimensionando el resultado y por ende estoy deteriorando el valor del capital. ¿Está esa segunda cuestión clara? ¿Hay algo que tenga que repetir? No, es un poco lo que trataban de explicar los chicos hoy, ¿no? De si compro una lapicera a 10 pesos y a los 6 meses la vendo a 20 y en el medio una inflación del 20%, yo voy a creer que gané 10 si no hago uso del ajuste, cuando en realidad no gané 10 porque tuve 20% de inflación. Exactamente. Así es. Bueno, tercera cuestión. No las vamos a agotar todas porque, como les dije, son muchas y además son diversas, pero las más importantes. Tercera, se distorsionan las acumulaciones. Nosotros en los saldos de una cuenta, ¿qué son? Son una serie de acumulaciones de movimientos al debe o al haber de diferentes momentos. Ahora, si yo estuve acumulando cifras de diferentes momentos, en cada uno de esos momentos esas cifras tuvieron una moneda de poder adquisitivo de ese momento X. ¿No es cierto? Con lo cual, todas están en moneda de poder adquisitivo distinto esos movimientos. Y yo los sumo algebraicamente como si fuera todo del mismo momento y el metro no me hubiera cambiado. Están absolutamente distorsionadas digamos, en el activo. Yo sumo en caja que está en moneda de poder adquisitivo del momento en que de cierre, porque no tiene otro poder adquisitivo la caja. No puede tener otro. A eso le sumo bienes de cambio que quién sabe en moneda de poder adquisitivo la existencia final de cuándo está. A lo mejor está del mes de diciembre que compré una parte, de septiembre que compré otra, la existencia final del año anterior que todavía la tengo sin vender, todo es en moneda de poder adquisitivo distinto.
Los bienes de uso, ¿quién sabe en moneda por adquisitivo de cuánto está en el activo? Se dan cuenta que yo sumo ahí, dentro del activo, cosas que son insumables, por lo menos directamente. Para poder sumarlas, las tendría que corregir. Tendría que corregir la unidad de medida. Digamos, yo no digo que cuando hay inflación no pueda sumar. Lo que estoy diciendo, que es muy importante, que tienen que saber ustedes, no puedo sumar directamente. Antes de sumar tengo que corregir, porque no están en la misma unidad de medida. Si yo no aplico ajuste por inflación y no hago esa corrección, digamos que todas estas acumulaciones están distorsionadas. ¿Está claro esto? Bueno, otra. También quedan distorsionadas las comparaciones, tanto dentro de la misma empresa como entre empresas, por ejemplo, de un mismo sector de la economía. Digamos, si yo comparo el estado de situación patrimonial del 31 de diciembre del 2020 y del 31 de diciembre del 2019 y leo caja en los dos, y el del 19 me dice 100 de caja y el del 2020 me dice 110 de caja, ¿yo puedo decir que tenían la misma caja realmente los dos? No, porque uno está expresado en el poder adquisitivo que tenía la moneda el 31 de diciembre de 2019 y el otro en el poder adquisitivo que tenía la moneda el 31 de diciembre de 2020. Son distintos poderes adquisitivos, no puedo comparar. No sé cuándo, tengo que saber la inflación que hubo en el medio para saber en cuál de los dos había más caja. Entonces, dentro de una misma empresa, entre dos estados contables, entre dos informaciones, no puedo comparar las comparaciones que son tan importantes en la contabilidad, dejan de tener sentido. Bueno, una última les digo. Después vamos a hacer un break para descansar un poco y después vamos a ponerle un cable a tierra a esto último que les voy a comentar. Cuando la inflación se acelera mucho, nosotros ahora estamos escandalizados por inflaciones que rondan el 4 o el 4,5, el 5% mensual. Pero yo les aseguro que yo he vivido en periodos en los cuales la inflación era el 50% mensual. Cuando ocurre eso, que la inflación se acelera mucho, aparece una serie de distorsiones en las operaciones a plazo. Digamos, todo aquel que vende bienes o servicios y hace una operación a plazo que sabe que va a cobrar dentro de 15, de 30, de 60 días, ¿qué trata de hacer? Trata de cubrirse ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de esa cuenta a cobrar que va a estar degradada cuando efectivamente la cobre. ¿Sí? Entonces, suele ocurrir que dentro del precio de las operaciones aparezcan subrepticiamente adentro, implícito, sin que nos demos cuenta, como si fuera precio, lo que se conoce como componentes financieros implícitos. ¿Qué quiere decir componentes financieros? Son componentes que son financieros porque hay financiación en el medio, si no, no hay componente financiero, tiene que haber financiación, tanto porque compro a crédito, porque vendo a crédito. Cuando compro a crédito me incluye mi proveedor componentes a mí. Y cuando yo vendo a crédito le incluyo a mi cliente componentes. ¿Para qué? Tanto el proveedor como yo, para cubrirnos del efecto de la desvalorización de la moneda. Esos componentes financieros además están implícitos. ¿Qué quiere decir? No están. Yo no le estoy diciendo a alguien, mira, te vendo esto y si me pagas a 30 días, te cobro el 10% de tasa de interés. No, no digo eso. Dentro del precio de la operación está disfrazado la cobertura inflacionaria, el componente financiero. Entonces yo empiezo a confundir los precios de las operaciones. Ustedes saben que la contabilidad lo que tiene que hacer
es registrar las operaciones al valor de contado. Cuando yo vendo bienes de cambio o cuando compro bienes de cambio, yo cuando compro bienes de cambio tengo que incorporar los bienes de cambio al valor de costo de contado. Y cuando vendo bienes de cambio, tengo que poner en la cuenta ventas el valor de venta de contado, no el valor de venta financiado. La contabilidad tiene que hacer esa desagregación entre el valor de contado y el valor que se termina pagando cuando hay financiación. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque eso hace a la correcta asignación de resultados a periodos. Si yo pongo dentro de la venta, que vendo a 100, pero le pongo 120 porque me estoy cubriendo por la inflación, esos 120 es una moneda del futuro, no es una moneda de hoy. Es 120 del momento en que lo vaya a comprar. Pero yo tengo que registrar 100, no 120. Yo tengo que poder desbrozar, segregar lo que es el valor de los bienes y servicios, tanto que compro como que vendo, como el valor de los pesos con los que termino pagando lo que compro o cobrando lo que vendo. Son conceptos distintos y los tengo que separar porque, como les dije y les reitero, eso hace apropiar correctamente ingresos y costos en distintos periodos. Entonces, si yo no corrijo esta situación porque hago de cuenta que la moneda es un patrón de medida estable, tengo un problema de componentes financieros implícitos que hacen que los resultados del ejercicio están absolutamente distorsionados porque están en monedas de distintos momentos. Algunas monedas del futuro. ¿Algo que tenga que repetir respecto a esto? Profe. Sí. No, dale. Te escucho. No, que él diga ahora, después pregunto. No, yo quería preguntar, vos dijiste que había que separar, no me quedó claro bien a qué hacía referencia. Yo tengo que separar. En una operación, mirá, yo te digo esto, yo te vendo una mercadería a 100 pesos. Yo te voy a presentar la misma situación, pero de dos maneras distintas. La misma situación presentada de dos maneras distintas. En una te digo, te vendo 100 pesos de mercadería y como me pagás a los 30 días, te cobro 10% de interés. Para vos, en esa situación, es claro que la cuenta ventas la registrás por 100. Y los intereses hay que esperar 30 días para devengarlos. Están no devengados. Si están no devengados, no están ganados. Si no están ganados, no pueden estar en el cuadro de resultados. ¿Está? Te presento la misma situación, pero al revés. Te vendo y dentro del precio de la factura te pongo 110. ¿Me escuchás? Te facturo por 110, con los 10 adentro. Y te ofrezco un descuento del 9% si me pagas de contado. Si yo le hago ese descuento, esos 110 se convierten en 100. En realidad es la misma operación presentada de dos formas distintas. Pero en la segunda, como yo lo pongo dentro del precio facturado, vos podés llegar a creer que el valor de la venta es 110. Con realidad, el valor de contado, si yo hago uso del descuento, no es 110, es 100. ¿Te queda claro? Sí, perfecto, gracias. ¿Valdiño? No era yo, profe, estaba Milagros antes, pero yo le sumo una pregunta cuando termine. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, profe, no, era cuando usted decía que si tengo un pasivo sin interés, o sea, se reconoce una ganancia por inflación. Claro. Ahora, eso sería, por ejemplo, proveedores, ¿no? Pero Sí. eso sería si yo estoy ajustando por partidas monetarias.
¿O no? Si son no monetarias. No, me falta muchísimo para llegar al puerto de partidas monetarias. Ah, no bueno, monetarias. está bien. Después lo razonamos. No te confundas. Por ahora anda teniendo estos conceptos básicos. Claro, no, por el tema de eso de partidas monetarias y no monetarias, Sí. que nosotros en el práctico Ya, vemos no ya vamos a monetarias. llegar. Nos va a Bueno, llevar bueno. nos va a llevar más de 2 reuniones hablar de todo Bueno, esto. listo. Y ya vamos a llegar. Y si cuando lo charlemos, en el momento que lo charlemos, no te queda claro, me lo vuelves a preguntar. No hay problema. Ya vamos a llegar ahí. Vamos pasito a pasito, como dijo. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué otra pregunta? Profe, sí, capaz que nada que ver. Si mi moneda funcional en mi empresa es el dólar, por ejemplo, porque consumo la mayor de cantidad de mi materia prima está dolarizada, Sí. pero vendo tanto al exterior como acá. En vez de poner mi precio con la estimación inflacionaria anual, por ejemplo, pongo mi precio en base dólar. ¿Estoy solventando, digamos, ese ajuste, esa diferencia? ¿O en realidad no tiene nada que ver? No, no, a ver. La moneda funcional es la moneda en la cual vos haces las operaciones. ¿No es cierto? En el país, ahora lo vamos a ver, nos adelantamos un poco, pero en nuestro país, los estados contables deben confeccionarse moneda de curso Local. legal. Con lo cual, utilizar moneda extranjera vos te puede servir para fijar precios. Claro, eso decía yo, no Ahora, dolarizar mis precios, te puede servir sino, para informes internos, a lo mejor a tu casa matriz, que está en otro país, ¿sí? Pero no para la información que contiene el estado contable. O cuando vas a hacer los estados contables, tenés que pasarte a pesos. claro, pero si yo fijo mi precio, ahora usted nos estaba contando el hecho de fijar el precio estimando la inflación, ¿no? Si hoy vale 100, pero sé que la inflación va a ser de tanto, le sumo tanto al precio. Puedo también fijar mi precio dolarizándolo, digamos, poniéndolo en pesos, pero utilizando como base el dólar. Sí, mira, tal es así que a riesgo de adelantarme, cuando nosotros hablamos de resultados financieros es un género que contiene muchas especies. ¿Sí? Entonces, dentro del género resultados financieros, ¿qué especies hay? Las especies son la tasa de interés, ese es un resultado financiero. Las diferencias de cambio, a lo que vos estás refiriéndote en este momento, es un resultado financiero. El RECPAN, el resultado por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, es un resultado financiero. Los seguros de cambio que podría tomar, de los cuales ya vamos a hablar en algún momento, es un resultado financiero. Digamos. Todo eso lo englobamos bajo el paraguas de resultados financieros. En definitiva, al final, yo lo que quisiera es desbrozar dentro del resultado financiero qué es inflación pura, de qué es el resto de los resultados financieros. ¿Sí? Eso sí lo quiero tener desbrozado. Pero después, en cada uno de los resultados financieros, ¿cuál es cuál? A la información contable no le agrega mucho. A lo mejor le agrega con información interna o para el día de mañana, para la gerencia tomar decisiones. Pero no para los estados contables. No sé si responde lo que me pregunté. Sí, está bien. No lo puedo utilizar de igual forma. O sea, se puede utilizar, pero Sí. no me arroja el mismo resultado, no es el mismo ajuste. Mientras tus competidores te lo permitan en un mercado, vos podás fijar los precios de acuerdo al parámetro que quieres. Perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, descansamos. Son 17:34 y 40 nos volvemos a conectar.